Durante febrero del año 2026 se eliminó el último límite nuclear que quedaba entre Washington y Moscú, el Tratado New START. Este Tratado New START, con una duración determinada, llegó a su fin. Se trataba del único tratado que ponía límites verificables a las dos principales potencias del mundo en materia de armamento nuclear. No se trata únicamente de un problema militar, sino que es mucho más profundo. Se trata de la pérdida de la expectativa de control que tenían las naciones del mundo sobre las dos principales potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia. Los tratados y el derecho siempre tratan de poner límites al poder, pero cuando el derecho se acaba o se agota, ¿qué es lo que queda? Quédate conmigo que yo te explico qué es lo que está pasando en el mundo. El Tratado New START es un tratado que empezó en el año 2011, fue firmado por el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia en aquel entonces, Barack Obama por un lado y por el otro Dmitry Medvedev. Por supuesto que Putin en esos momentos tenía mucho que ver, de hecho era primer ministro. Porque recordemos que Vladimir Putin, desde el momento en el que cae la Unión Soviética, ha mantenido casi control total de la política dentro de la Federación Rusa. Por supuesto que este tratado llamado New START, que venció ahora en febrero, no era la primera vez que se trataban cosas referentes al armamento nuclear. Existen otros tratados vigentes hoy en día y también existen tratados anteriores al New START. Justamente es New START porque ya existieron otros tratados referentes al START. Este era el tercero de ellos y tenía la intención de durar 10 años. Cada 10 años se renovaría. En el año 2021 este tratado fue extendido hasta hoy, el año 2026. Pero ¿por qué era tan importante tener un tratado que permita transparencia respecto al armamento nuclear de cada país? Bueno, en primer lugar se trata de una estructura que brinda estabilidad. Y esta estabilidad está dada por la certeza de conocer el armamento y las capacidades de nuestro adversario. En este sentido, tanto Estados Unidos como Rusia conocían de su adversario la capacidad nuclear que tenían. ¿Qué es lo que se había acordado dentro del contexto de este tratado? Bueno, se había acordado mantener 1550 ojivas nucleares, básicamente bombas nucleares, y 700 vectores, que comprende a los misiles en general. Obviamente estamos hablando de armamento que tiene la capacidad de viajar de manera intercontinental, es decir, de un continente a otro. Rusia, la potencia de Asia / Europa, y Estados Unidos, la potencia de América. Cuando se firmó en el año 2011 se había establecido un plazo de 7 años para cumplir con el tratado y comprendía no únicamente un límite a la cantidad de armamento que se podía tener, sino la posibilidad de poder revisar mediante auditorías. Se podían realizar 18 inspecciones al año de manera recíproca. Esto quiere decir que Estados Unidos podía conocer mediante inspecciones el armamento que tenía Rusia en materia nuclear y Rusia podía conocer el de Estados Unidos. Existían dos tipos de inspecciones. Por un lado tenemos las T1, que es sobre armamento ya desplegado, y las T2, que es sobre armamento que todavía no fue desplegado. Como dijimos, este tratado fue renovado en el año 2021 y tenía un plazo de vigencia previsto para terminar en febrero de 2026, es decir, este mes, en específico el día 5. Normalmente cuando se realizan este tipo de tratados, inmediatamente o se renuevan o se reemplazan por uno nuevo, con nuevas condiciones, teniendo nuevos actores, nuevas figuras y nuevas personalidades internacionales que formen parte de estos acuerdos. Pero lo que ocurrió es que este tratado no llegó a renovarse. No se pudo, por falta de voluntad política, por cuestiones internacionales, de contexto. Recordemos que Rusia está en medio de una guerra con Ucrania, pero la finalización de este tratado sin una renovación casi automática o un reemplazo automático nos demuestra claramente el clima de época en el que estamos en el ámbito de la diplomacia y de las relaciones internacionales. Pasamos de una diplomacia activa en donde existían organismos multilaterales en donde se discutían las cosas a directamente una política de disuasión. Se han reemplazado las reuniones diplomáticas con figuras políticas de primer nivel dentro del ámbito del multilateralismo a directamente utilizar el poder de la fuerza y la disuasión como motor para la negociación.
¿Cuál es el problema? Y que se tratan normalmente de canales de emergencia que se utilizan. No son los ámbitos ordinarios para discutir este tipo de cosas, sino que mediante canales de emergencia que son frágiles, que son débiles, que son reversibles, se realizan y se llevan adelante estas negociaciones. ¿Esto es un peligro? ¿No es un peligro? Lo veremos a continuación. Para entender más a fondo lo que está ocurriendo, debemos hacer una pequeña remisión al derecho de los tratados, en específico al artículo 26 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que nos habla del principio pacta sunt servanda. ¿Qué es lo que determina este principio? Bueno, básicamente que los acuerdos se cumplen. Si bien acá estamos hablando de que existió un tratado con un plazo determinado, ese plazo se terminó, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de armamento nuclear. El armamento nuclear conlleva ya por su propia configuración una peligrosidad extrema que obliga a los estados a tratar meticulosamente estos temas. Porque si bien la utilización o no es potestativa de cada uno de los estados, es decir, cada uno puede decidir cuándo utilizar o no armas nucleares, la peligrosidad de este tipo de armas nos conlleva a tener que, de manera multilateral, acordar límites. Uno no puede tirar una bomba nuclear en el medio del Pacífico como si nada pasara. Eso no puede ocurrir. Y hablando de que los acuerdos se cumplen, lo que ocurrió con este tratado fue algo un poco triste, digamos. En el año 2023, obviamente dentro del contexto de la invasión rusa a Ucrania, Rusia suspende su participación dentro del tratado. Aunque dentro del mismo tratado no hubo previsión de algún mecanismo para suspensión. No es que de manera unilateral Rusia podía decir yo suspendo. No podía, pero lo hizo igual. ¿Qué es lo que dijo Rusia? Bueno, hubo un cambio fundamental de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la OTAN, una potencia militar enorme que conlleva la unión de un montón de países, apoyó directamente a Ucrania en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que dijo Vladimir Putin? No, este acuerdo no va para más porque hubo un cambio sustancial de las circunstancias que motivaron a la realización del mismo. En este sentido, y bueno, básicamente por el nacionalismo que está emergiendo en el mundo de la mano especialmente de Donald Trump, Estados Unidos modificó un poco su postura justamente con la asunción del presidente. Se pasó de darle importancia al tratado, de que se realice, a que Donald Trump básicamente dijera que esto no sirve. Pero tiene sus razones. Si bien Rusia en el mundo a nivel internacional es la primera potencia militar, junto a Estados Unidos, tenemos un gigante que está emergiendo no únicamente en el ámbito económico, que es en donde mayormente lo hemos analizado, sino también en el ámbito militar, con aviones de generaciones pero nuevísimas y con armamento, obviamente también nuclear, que acompañan este tipo de avances. Y cuando hablamos de tecnología, tenemos que mencionar sí o sí a la República Popular China. Lo que dice Trump básicamente es no podemos tener un acuerdo en donde no esté China contemplado. No podemos nosotros, Estados Unidos, Rusia, acordar sin tener en cuenta a China, la principalísima superpotencia a nivel económico hoy en día, que si bien Estados Unidos en términos de PBI sigue estando primera, poco le falta a China para poder alcanzarlos. Pero a toda esta discusión tenemos que sumarle un condimento más de otro tratado que está vigente, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que en su artículo 6 lo que determina es que los estados deben adoptar de buena fe medidas para realizar negociaciones que fomenten el desarme y también la limitación de la creación de armas nucleares. Los países del mundo a esto lo interpretaron como una obligación de negociar, digamos. Nosotros nos sentamos, negociamos, ponemos nuestras partes y llegamos a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que dijo la Corte Internacional de Justicia? Que esto no se trata únicamente de sentarse a negociar, sino de concluir negociaciones. Y bueno, esto tiene aparejado y trae aparejado toda la discusión sobre este tratado justamente. El New START o la nueva versión del New START no debería ser algo que esté únicamente en negociación, sino que se debe concluir la negociación y debe haber voluntad de las partes de poder hacer esto. El problema con Donald Trump y con Vladimir Putin es que tienen muchos problemas a nivel internacional como para sentarse a negociar sobre esto, que encima limita su capacidad de disuasión. Tenemos a Estados Unidos por un lado amenazando a Irán, invadiendo Venezuela, que
claramente es una invasión. Que esté bien o que esté mal es una discusión aparte, pero es una invasión directa de un Estado que afecta a la soberanía y que para poder realizar este tipo de maniobras y quedar impune necesita el poder de disuasión, necesita tener las armas. Y por el otro lado también tenés a Rusia, que está realizando activamente una invasión a Ucrania, que necesita también las armas justamente con este mismo fin, poder disuadir, que no escale lo suficientemente alto como para que no haya regresión, sino que siempre haya un límite absoluto, que es yo no me meto con este porque tiene armas nucleares. Hoy en día el mundo, la realidad política nos demuestra que en la realidad el que manda es el más fuerte. Que bueno, un poco las Naciones Unidas tienen eso. Nacieron las Naciones Unidas luego de la Segunda Guerra Mundial, determinó un Consejo de Seguridad compuesto por ¿quiénes? Por los 5 vencedores. Ahí no está Alemania, por ejemplo. Está Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética, es decir, es heredera del asiento soviético. Está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Francia y está China. Porque si antes se intervenía en países por deudas monetarias, hoy en día se interviene en países por deudas geopolíticas. Y esto nos lleva a poder pensar en diferentes posibilidades que se pueden dar a raíz de todas estas discusiones. Por un lado, yo creo que se puede dar un acuerdo extra Naciones Unidas, que bueno, que es lo que ocurrió durante la mayoría de las veces. Como les digo, los poderosos se sientan en una mesa, se ponen de acuerdo, dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se terminó. Obviamente esto daña el multilateralismo y bueno, daña el derecho internacional. ¿Por qué? Y, a ver, el fundamento del derecho internacional es poder proteger a los débiles, no darle garantías de nada a los más fuertes, porque los más fuertes son los que deciden cómo se reparte la torta al final. Después, otra de las posibilidades que yo creo que directamente no entraría en discusión es la no renovación. Se podría dar que haya una nueva carrera armamentística, una nueva carrera para aprovechar este tiempo en donde no hay nada regulado para crear armas, utilizar la inteligencia artificial para poder fomentar el desarrollo de estas armas, lo que sea. ¿Puede ocurrir? Sí, por supuesto puede ocurrir. Yo creo que de igual manera es un poco más improbable. Y en el último de los escenarios tenemos el escenario del acuerdo multilateral. Que se sienten en las Naciones Unidas y digan qué vamos a hacer. Yo creo que la historia demuestra que esto no pasa, no va a pasar. ¿A quién le convendría que sí se sienten en una mesa dentro del ámbito de las Naciones Unidas? Y bueno, por supuesto que a los estados más chicos, a los que no tienen el poder suficiente como para sentarse en la mesa de negociación, que bueno, por supuesto en este caso entra países como el nuestro, Argentina. Aunque por cuestiones geopolíticas, por cuestiones de política también en sí, Estados Unidos está dándole lugar a la República Argentina para poder sentarse en la mesa de los grandes, formando parte del Comité de Paz, formando parte de un montón de lugares en donde jamás nos hubiéramos imaginado estar como argentinos, ¿no? Lo cual obviamente es muy bueno. El problema de la falta de regulación en materia de armas nucleares y de armas en general es que el derecho, únicamente cuando no tiene formas de verificación, se convierte en retórica. Retórica que utilizamos para ver si existen o no, pero que no sirve para nada al final del día. Las palabras quedan escritas en papeles largos, con muchos artículos, con tratados enormes que, por supuesto, están llenos de flores y que son hermosos para el mundo, pero que en la realidad no sirven para nada. ¿Debe existir transparencia en torno a este tipo de temas en base a las armas nucleares o al desarrollo nuclear? Para mí la respuesta es clara, obvio que sí, porque estamos hablando del terreno nuclear, en donde un error de cálculo puede no únicamente costarte tierra o la destrucción de lugares, sino que puede costarte la destrucción de civilizaciones. Y para vos, de ahora en más, ¿qué es lo que puede pasar en el mundo? Soy Lautaro López Labrín y nos vemos en el próximo análisis.